es guardar un minuto de silencio por la barbaridad que se viene realizando en nuestro país. Hubo una detención arbitraria un 7 de diciembre de hace 3 años, en 2022, y justamente ahí vemos cómo un presidente, un cholo, un serrano, un mestizo, uno del Perú profundo, que llegó a ser presidente de la República por la máxima representación del pueblo, quien le dio el voto, quien le dio la oportunidad de que los serranos, los cholos, los mestizos, podamos ser representados. Y miren ustedes, en la avenida de Arequipa, justamente siendo detenido. No estamos alegres, estamos siendo firmes y contundentes en esta lucha por conmemorar los 3 años que Pedro Castillo, encerrado en el penal de Barbadillo, viene luchando día a día contra este sistema de gobierno. Tenemos una dictadura congresal, tenemos una presidencia que es manejada como títere de acuerdo a los intereses que tienen los propios partidos, porque hoy los partidos, con excepción de algunos que tienen representación en el Congreso, tienen participación política ejecutiva en el seno del Consejo de Ministros. Hoy nos toca a todos los peruanos, que somos la gran mayoría, de seguir en esta brega, en esta lucha, buscando, por un lado, por el fuero jurídico, la libertad de Pedro Castillo. Pero también debemos de luchar para que en el nuevo Parlamento vayamos por la amnistía de Pedro Castillo. Entonces, ahí vemos dos momentos: el momento de la detención y esos 3 años que el día domingo 7 hemos estado justamente en el penal de Barbadillo con muchos simpatizantes de Pedro Castillo, a quienes se les ha sentido realmente cuando hablan de un hombre que ha sabido luchar, que ha sabido enfrentarse, que ha sabido dar la talla desde prisión para imponer también una corriente política, y que el día de hoy está creciendo cada día más y más, más y más. Y podría, justamente desde el penal, podría llegar un nuevo líder que nos pueda representar en la presidencia de la República. Hay mucho por hablar, pero de esto vamos a hablar en el trayecto. Pero como este programa nadie lo ve, pero todo el mundo lo comenta, es bueno decirles que estamos saliendo en señal abierta en todo el país, a través de TV 360 Vitel, en Yota TV Canal 383, en Cable Perú 64.2, Mantel 117, Cable Hogar 3.4, JR Telecom Canal 99, BMAX Canal 125, VIP TV Canal 195, IPTV Smart Pro. Huánuco, ¿cómo estás? DirecTV Más, Región TV en Lima, provincias, nos están viendo a todo dar. Lima Metropolitana de la misma forma.
Y es bueno decirles que en las redes sociales estamos a través de Región TV, TV Chimpún y Perú News, respectivamente. Pero bien, el día de hoy tenemos que hablar del acontecimiento nacional, cómo se están moviendo. Vamos a conversar con el precandidato al gobierno regional de Tumbes. Por primera vez, ya no lo estamos calificando del exalcalde de Tumbes. Hoy ya lo tenemos que llamar como el precandidato al gobierno regional de Tumbes, el más conocido, Jimmy Silva. Él está con nosotros aquí en estudio, con quien vamos a hablar de todo un poco. Pareciera que la clase política está dormida en Tumbes, o es que Jimmy Silva es el único que está sacando cara por Tumbes. Todo ello lo vamos a comentar en breve. Jimmy, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manuel. Siempre es importante agradecer a Dios por toda la bendición que nos da por el día nuevo de vida, por estar aquí compartiendo este programa contigo. Saludar a todo tu público oyente y televidente de todo el Perú y del mundo, porque este programa, que nadie lo ve y todos lo comentan, es visto en distintas plataformas y redes. En forma especial, saludar a la gente de la provincia constitucional del Callao, donde estamos en este momento, y a mi región, la puerta de entrada a la patria, Tumbes. Para conversar, Manuel, contigo. Jimmy, 3 años de la detención de Pedro Castillo. Ha sido una detención arbitraria, no se ha podido jurídicamente demostrar las acusaciones que tenían contra él, han tenido que dar la vuelta para poder sentenciarlo por algo. Pero acá vemos claramente que esto es un tema político. El Congreso, de una manera dictatorial, ha venido limpiando el camino de posibles candidatos que les pudieran hacer daño, en su afán de ellos de seguirse manteniendo en el poder. ¿Cómo ves estos 3 años de Pedro Castillo encerrado? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo has visto? Tú que has estado en el penal de Barbadillo. En principio, todo el mundo jurídico, los hombres de derecho de nuestro país y del mundo están mirando, por decirlo menos, este despropósito jurídico con esta sentencia. Despropósito jurídico con esta sentencia. No hay rebelión, pero hay conspiración para rebelar. O sea, si no hay rebelión, hay conspiración para la rebelión. Se ha podido demostrar en el proceso en qué momento hubo la reunión, con qué mandos militares se pudo conspirar, con qué fuerzas políticas se conspiró, dónde iba a haber el alzamiento de armas, si las personas con las que se iba a buscar el alzamiento de armas tenían la capacidad para tomar este tipo de decisiones. Entonces, por eso es que utilizo el término despropósito jurídico. Y tú has utilizado un término bastante correcto, la dictadura congresal. Porque, ojo, cuando hablamos de dictadura no solo hablamos de empuñar un fusil, no solo eso, hablamos de una dictadura porque hoy algunos estamentos del Estado, desde nuestro modesto punto de vista, están capturados por el Congreso de la República. Hoy tenemos, y hay que decirlo claro y conciso, parte de un poder judicial partidarizado. Hoy tenemos un Tribunal de Garantías Constitucionales que es elegido por un Congreso que todos conocemos qué hace el Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿los miembros del tribunal obedecen directivas técnico-jurídicas que nacen como consecuencia de su formación jurídica y de la necesidad de administrar justicia, o acciones directamente preestablecidas por el Congreso de la República? Y ahí tenemos un caso que es gravísimo, por ejemplo, la última resolución del Tribunal Constitucional en el caso Copteles, donde con una sentencia están trayendo abajo un proceso
y metiéndose en la justicia ordinaria penal, cuestionando la tipicidad de un delito que es un acto procesal que tiene que hacerlo el juzgado penal respectivo. Entonces, esto es grave. Hoy que tenemos a un Congreso que ha elegido el Tribunal Constitucional, que ha elegido al Defensor del Pueblo, que ha elegido al Contralor General de la República, que está en el tema de la Junta Nacional de Justicia, pregunto yo, ¿podemos hablar de que en nuestro país podemos dar el servicio de la garantía de una justicia, de la administración de justicia que garantiza una convivencia clara y transparente y Tú democrática? eres abogado y te pregunto, ahora que de repente puedes estar litigando en algunos casos. ¿Tú vas a defender un caso como abogado o como político? Es que dependiendo en el escenario en el que estés. Si estamos en el Congreso de la República, tiene que haber una mixtura, porque estamos en un escenario político, con una base legal, pero un escenario político. A lo que vamos es, tú me Si dices... estoy en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, ahí soy el abogado. Pero si tú me dices de que el Poder Judicial y el Ministerio Público están en estos momentos politizados, entonces mi pregunta era, tú cuando estás litigando ante el fiscal o ante el juez, ¿lo haces utilizando argumentos políticos o argumentos jurídicos? No, pues, frente a la magistratura del Poder Judicial o del Ministerio Público son argumentos y medios probatorios estrictamente en el marco de las normas y leyes que rigen este país. Por eso es que te digo que es lamentable tener hoy resoluciones del Tribunal Constitucional, algunas resoluciones del Poder Judicial, como esta que estamos comentando, la sentencia a Pedro Castillo, al expresidente de la República, una sentencia que buscan, desde mi modesto punto de vista jurídico, buscan darle forma a una tipificación de conspiración para rebelión, para buscar de una u otra forma sentenciarlo y amaniatarlo a Pedro Castillo para que en una etapa política no pueda salir a buscar el respaldo que hoy tiene de la población nuevamente. Yo sí soy consciente de que Pedro Castillo tiene un respaldo hoy de la población. Y déjame decirte, creyendo ellos que le están haciendo un daño a Pedro Castillo allí, yo te digo que lo han rebustecido más políticamente. Lo están visibilizando porque el común denominador de la población, acabamos de estar en el sur del Perú, acabamos de recorrer 6, 7 regiones y nos hemos subido a los taxis y sabemos qué piensa el poblador de a pie. O sea, yo entiendo que aquí en Lima, en los pasillos del Congreso de la República, por más coartado que tengan todo el sistema, por más que estén pensando en algún tema para salir reelegidos, hoy que hay más de 80 parlamentarios actuales que van a ir a reelección, entonces ellos están pensando que el Perú va a actuar de alguna forma. El verdadero sentido del Perú está en las calles. Y en este momento yo lo que te puedo decir, jurídicamente hablando, que seguramente mientras se mantenga este Parlamento va a haber este tipo de presión mediática. Pero también hay que rescatar que hay un sector de jueces probos en el Poder Judicial que incluso han tenido la valentía y sensatez de apartarse de las normas que este Congreso ha sacado a favor de la delincuencia y usando mecanismos constitucionales no las han tomado en cuenta. Porque esos jueces probos saben administrar justicia. Porque esos jueces probos entienden que hay que recuperar la independencia del Poder Judicial. Va a costar. De la noche a la mañana no se va a lograr. Recuerde usted que en la época del señor expresidente Alberto Fujimori se controló todo el sistema jurídico. Usted acuérdese de un señor Rodríguez Medrano en el Poder Judicial. Acuérdense de una señora Blanca Nélida Colán. Acuérdese usted de los generales de todas las Fuerzas Armadas de nuestro país en una sumisión firmando con el señor Vladimiro Montesinos, hoy preso. Acuérdese usted cómo se compraban a los congresistas tránsfugas, cuánto costaba cada uno. Acuérdese usted cómo estaba capturada la prensa y todos estaban en planilla.
y la única que no estaba en planilla era Televisión Nacional, porque le salía gratis, porque era del Estado. Era del Estado. Acuérdese usted, ahí la vez pasada estaba revisando un informe que hacía el penalista Ugaz, que fue un procurador en ese momento, y hablaba del plan verde que tenía Alberto Fujimori y toda la cúpula para gobernar el Perú 30 años, mediante reelecciones permanentes y continuas. Y que eso, gracias a Dios, cuando la población reaccionó, entonces dejaron de tener ese control. Y nuevamente, digo yo, de repente del plan verde han pasado al plan naranja, y ahora el plan naranja lleva en su equipo a Alianza para el Progreso, lleva en su equipo a Perú Libre, lleva en su equipo a Somos Perú, lleva en su equipo a todos los partidos políticos que hoy conviven con el Ejecutivo. Ahora ya no buscan ser presidentes. Ya te he dado cuenta cómo la señora Dina convivía con los 5 o 6 partidos que hoy cogobiernan el Ejecutivo. Y te das cuenta cómo convive el actual presidente a 61 días de gobierno, sigue conviviendo con los 5 o 6 partidos políticos que le han hecho el daño que le vienen haciendo a nuestro país. Así que aquí yo quiero utilizar estos minutos breves que tenemos para decirle a nuestra población, tenemos que ir a votar en el próximo proceso electoral. No podemos votar en blanco ni viciar nuestro voto. Tenemos que votar porque si viciamos nuestro voto o lo ponemos en blanco, no va a ser un voto válidamente emitido. Y si no es un voto válidamente emitido, no va a entrar en el porcentaje para medir la valla que estos sujetos que hoy conforman los partidos políticos que nos tienen así, estoy seguro no deben pasar o no van a pasar. Así que hay que votar. La campaña es, hay que votar, hay que decirles por quién no votar y por qué no votar. Exacto, o sea, lo que hay que entender aquí, Jimmy, cuando te preguntaba si tú actuabas jurídicamente o políticamente cuando estabas ante el Ministerio Público o el Poder Judicial, era justamente porque hemos notado que últimamente los actos que está desarrollando el Ministerio Público y el Poder Judicial más se inclinan a la parte política y están dejando de cumplir ese rol fundamental de ser las instituciones que le dan una estabilidad al país, que le dan una estabilidad al ser humano. Entonces, y hoy en día, cuando tú haces este llamado de decirle a la población, ustedes tienen que votar, tenemos hoy, nuestro voto no puede decir vamos a votar en blanco o vamos a viciar el voto. No, lo que hay que hacer es votar, sí o sí hay que votar. Votemos por cualquiera de los nuevos, por cualquiera, pero ya no votemos por los mismos partidos que el día de hoy están en el Congreso. ¿Por qué? Porque si logramos que ellos hoy que ahora están con el 3%, 4% o 5% y la población vota realmente, la van a ver negras. ¿Tú te imaginas que tengas en el Congreso de la República que viene, en el Senado, en la Cámara Alta, en el Senado, lo vuelvas a tener a Rospigliosi, el actual presidente del Congreso encargado, caracterizado por Hildebrand como uno de los lamentables traidores de la política? Un sujeto, porque ya un sujeto que su discurso era que el partido fujimorista era parte de una banda criminal. Y él ha hablado. O sea, y él hablaba de la actual presidenta de Fuerza Popular, que se había educado con la plata de nosotros los peruanos, y hablaba de que Fujimori tenía pleno conocimiento de lo que hacía Vladimiro Montesinos si no hubiese sido posible que se cometa tantos delitos en contra del país. Y hoy sea representante de Fuerza Popular. Y hoy sea el presidente y hoy lo defienda, del Congreso de la República. Lo defienda a uña y diente. O sea, entonces, hoy ¿dónde está nosotros los peruanos?
los jóvenes de la generación Z, y los felicito por salir a marchar, pero no solo hay que salir a marchar, como lo hemos hecho desde la Asociación de Movimientos Regionales del Perú. Hay que llevar información, hay que tener claro y conciso, además de marchar, qué tenemos que hacer. Ustedes tienen que generar esa corriente, ustedes que son más próximos a manejar las redes, manejen las redes informando a la población que tienen que votar, que lamentablemente no hay mucho por quién votar, hay que mirar entre lo nuevo a quién elegir y acompañarlo, porque hay que acompañar al próximo presidente, hay que acompañar al próximo Congreso de la República, pero uno distinto, que no tenga que ver con Fuerza Popular, que no tenga que ver con Alianza para el Progreso, que no tenga que ver con Somos Perú, que no tenga que ver con Perú Libre. Eso es lo que tenemos que mirar, si no, nuestro país se está yendo al cadalso, si no, nos vamos a lamentar de todo lo que está pasando. Ya vivimos una época muy difícil en manos de los fujimoristas. Y también aquí hay que analizar por qué esto pareciera cíclico. Nuevamente estamos cayendo, y ya no en manos de los fujimoristas únicamente, estamos cayendo en manos de todo lo que significa un equipo de partidos políticos que ahora tiene a un Congreso digitando todos los estamentos del Perú, y no precisamente buscando que el Perú salga adelante, sino manteniendo una zozobra que les permite a ellos seguir en el poder. Y esto pasa, por ejemplo, con el tema de seguridad ciudadana, la inseguridad que vivimos en el país. Esta inseguridad está siendo manejada por los que están en el Congreso, por los partidos Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Avanza País, porque ellos han hecho leyes que han favorecido y le han dado una protección a los delincuentes en el país, también buscando que protegerse ellos. En 61 días de gobierno del presidente del Congreso, encargado de la presidencia de la República, el señor Gerí, los índices delincuenciales se han elevado más que con el periodo de Dina. Venías de 2 muertos por día con Pedro Castillo, 5 con Dina, y ahora estás en 6 con Gerí. Y la pregunta es, más allá de generar tendencia, más allá de aparecerte en reuniones, más allá de ir a ingresar a los penales, a hacer requisas a los penales y de tomarte la foto con los presos, más allá de aparecer en programas que parecen de farándula, lo he visto con la señora Milagros Leiva, lo he visto con el señor Beto Ortiz, y me parecían preguntas de farándula, no preguntas al presidente de la República, al presidente de la República, que vayan en el interés, del país. Preguntándole por qué en este presupuesto que se ha aprobado, Beca 18 tiene menos presupuesto, por ejemplo, que los pobres del Perú que tienen capacidad intelectual no van a tener acceso a becas como hay cientos de jóvenes que se van a quedar en el aire. Entonces, y responde el presidente y dice, lo que pasa es que los presidentes anteriores no le han puesto la atención respectiva. Y la pregunta es, ¿el actual presidente del Congreso, encargado de la presidencia de la República, será consciente de que este Congreso, donde él ha estado 3 años como congresista y de ahí como presidente del Congreso, ha aprobado más de 250 leyes que tienen que ver con el presupuesto del país, ha aumentado en forma no solo excesiva, sino incoherente, como por ejemplo, de 600 millones el Congreso de la República ahora tiene por encima de 1.700, 1.800 millones de soles? La pregunta, ¿será consciente de lo que le está dejando al país? Y esto es lo que está haciendo Fuerza Popular. No lo está diciendo. Que lo está haciendo Renovación Popular. Y no lo está diciendo hoy Jimmy Silva solamente. Lo dice el director del Banco Central de Reserva del Perú. Y donde dice, ¿a qué nos están orillando? Nos están orillando a endeudarnos para poder cubrir este tipo de demanda económica. Nos están orillando a dejar de hacer obra pública que se necesita para cerrar la brecha a favor de los ciudadanos peruanos. Jimmy, ¿a qué nos están orillando? La gente joven del país, los estudiantes universitarios del país, los que están aspirando a una beca para poder estudiar una carrera profesional,
Hay que decirles a estos jóvenes que los culpables de que hoy no tengan el presupuesto no solamente es culpa del presidente, es de los que aprueban el presupuesto, los que tienen la oportunidad de pelear por más recursos, así como pelean recursos para el Congreso, deberían haber peleado recursos para la beca 18, para estos chicos que lo quieren. A ver, ellos tienen, y aquí, poblador, tenemos que analizar, ellos tienen que disfrazar su comportamiento, por decirlo menos, irregular, si no es delictivo. ¿Y por qué tienen que disfrazar? Porque tienen que disfrazar el aumento del presupuesto del Congreso de la República en 2 o 3 veces más, y tienen que evidentemente generar y aprobar algunas leyes de carácter social que lo único que van a generar es conflictos en el país, porque va a llegar un momento en que no se va a poder cubrir esa brecha económica si no entramos otra vez en endeudamientos o no dejamos de construir obra pública necesaria. Y lo recalco, dicho por el actual presidente del Banco Central de Reserva del Perú. Entonces, no estamos ante cualquier presidente encargado o presidente del Congreso encargado. Cuando la señora Dina Boluarte ocupaba la presidencia de la República por la sucesión constitucional respectiva, la señora no había estado en el Congreso. La señora venía de hacer campaña, de estar en alguna parte en el sector público. Pero el actual presidente encargado viene de estar 3 años en el Congreso. Y estar legislando. Estar legislando. Él conoce la mecánica. Y estar dando su voto para todo lo que se viene aprobando. Él conoce la mecánica congresal que ha llevado al país a donde está en este momento. Y hoy es presidente de este país encargado. Entonces, no es cualquier persona y que además es abogado. Por eso tengo que decir lo siguiente. Se han movido los cargos que ocupan los representantes de Fuerza Popular, los representantes de Alianza para el Progreso, de Perú Libre, del eterno vicepresidente del Congreso de Perú Libre, ¿no? Y que están todos sus funcionarios ahí polulando de viceministros para abajo. ¿Han cambiado? No. Vayamos a mirar cómo está el Estado. Entonces, eso hay que decirlo fuerte, claro y conciso. Si nosotros los peruanos nos queremos deshacer de este cautiverio político que nos afecta a todos, afecta al que vive en el cerro, que no tiene agua, que no tiene desagüe, que no tiene la capacidad de poder ir al colegio sus hijos o que están con anemia, es hora de reaccionar todos, y trabajar por informar, para educar. Para irnos ya a comerciales, yo quería comentarte algo, Jimmy, para cerrar este bloque nacional, porque quiero centrarme en el tema de las regiones, cómo estamos avanzando en el tema de las regiones, cómo los movimientos regionales venimos trabajando a nivel de regiones y sobre todo también hablar de Tumbes, porque el presidente ha hablado tres temas importantes para Tumbes, no sé si las ha cumplido o no, una cosa es prometer, otra cosa es cumplirlas, ¿no? Pero el día de hoy hemos estado visitando al expresidente Pedro Castillo en Barbadillo. ¿Ya? Yo justamente saliendo del penal de Barbadillo he podido hacer un pequeño videíto de unos cuantos segundos. ¿Podrías, estudio, por favor, ponerme el videíto en pantalla general, por favor? Saliendo del penal de Barbadillo, después de una visita a Pedro Castillo, realmente ha sido gratificante el poder compartir unos momentos antes de Navidad, trayéndole el saludo del pueblo peruano y dándole las buenas vibras para seguir luchando en esta tarea tan difícil de buscar su salida del penal. Hoy hemos estado con Pedro Castillo y hemos sentido que aún estando el hombre encerrado en 4 paredes, tiene la fuerza, tiene la vitalidad para marcar un camino e inducir al pueblo peruano nuevamente a confiar no en él, sino en las personas a quienes él está respaldando.
A mí me parece muy importante, Manuel, que tú, en tu condición de secretario general de la Asociación de Movimientos Regionales del Perú, que nos representas, hagas esta visita, porque el presidente Castillo, desde la opción que nosotros, los movimientos regionales, tenemos para el país, desde la representación que tenemos para el país, lo consideramos un representante del regionalismo. Ese regionalismo que queremos revolucionar, consideramos eso. Y yo te voy a explicar por qué, por ejemplo. Yo fui alcalde de Tumbes, periodo 2019-2022, en una época muy difícil para la humanidad, la pandemia, y logramos ejecutar 5 veces el presupuesto ordinario. El presupuesto ordinario de Tumbes es 40 millones, 10 millones al año, 4 años, 40 para obra pública. Con el apoyo de Castillo, logramos ejecutar 240 millones. 8 colegios. Y aquí viene el tema. No solo en el tema de la ejecución de las obras, sino ya que mencionaste la visita del presidente encargado, el señor Gerí, se va a celebrar el encuentro, pero déjame para cerrar, ¿por qué lo menciono ahorita Castillo? A ver. Se va a celebrar el encuentro número 16 de presidentes del Perú y el Ecuador, el encuentro binacional. En el encuentro binacional, cuando Pedro Castillo era presidente y este servidor era el alcalde de Tumbes, por primera vez en la historia de los encuentros presidenciales, el señor Pedro Castillo gestionó públicamente, en pleno acto público, que los representantes del territorio, alcaldes, hagan uso de la palabra en el encuentro presidencial. Y le solicitó al presidente Lasso de aquel entonces, presidente ecuatoriano, la participación del alcalde, gobernador de ambos países, para poder tener participación y que mínimamente se nos escuche, porque lo que piensan tanto en Quito como en Lima no necesariamente es lo que necesitan en el cordón fronterizo de Perú y Ecuador, donde estamos las regiones de ambos países, que más o menos son 7 millones de habitantes. Entonces, eso demuestra el gesto democrático de Pedro Castillo, y que por primera vez en la historia se ha dado, y que hoy, no lo sé pues, ahí tiene un reto Gerí, en este encuentro presidencial. Yo creo que ahí tenemos que, justamente, uno de los temas importantes de conversar con Pedro Castillo ha sido ver el tema de cómo hacer vida política, cómo desarrollar propuestas que permitan el fortalecimiento de las regiones. Ha sido una práctica muy dinámica, muy ilustrativa. Yo, de lo que lo he visto a Pedro Castillo, el presidente en el momento, hoy lo veo un hombre mucho más cuajado, lo veo un hombre mucho más estadista, lo veo, no sé si el estar de repente encerrado lo ha hecho analizar todos los pormenores, pero lo vemos a una persona realmente hoy mucho más conocedora de la realidad. Es que, a ver, la realidad de nuestro país, y hay que decirlo también, se llevó, no digo llevamos porque yo no voté, y como él lo sabe, no voté por él. Yo sí. Yo no voté por él. Bueno, en la segunda vuelta yo sí voté por él. En mi condición, porque me vine a Estados Unidos en mi condición de alcalde, me puse a sus órdenes cuando fue elegido presidente. Entonces, pero Pedro Castillo viene de la escuela a Palacio. Viene con la experiencia de la dirigencia sindical a Palacio. Y dirigir el país requiere de condiciones, requiere de capacidades, que dicho sea de paso son las que lo han llevado de repente por decisiones negligentes a ser presa de ese sector del Perú que es dueño del Perú y que evidentemente no lo quería Castillo allí porque usaba el sombrero, les estorbaba, porque maltrataba el castellano y porque, como le digo a veces en son de broma, no tomaba whisky sino tomaba yonque. No tomaba whisky sino tomaba yonque, ¿no? Entonces, él fue presa también de eso.
¿no? Pero las oportunidades que tuvimos de sentarnos a hablar ejecutivamente y de hablar del desarrollo... Ha sido un hombre mientras estar en el cargo de la presidencia, ejecutivo, ha apoyado mucho al tema de las regiones. Y las críticas que habían a los gabinetes descentralizados, más allá de críticas, también hay que ver la parte positiva. Y yo te digo, esos gabinetes descentralizados en cada región del Perú. Porque con eso, Jimmy, ¿tú qué has hecho? Colegios. 8 colegios. 8 colegios. Con esos gabinetes descentralizados pudimos tener participación en el encuentro presidencial. Con esos participación política. Con ese encuentro, con esos encuentros descentralizados pudimos hacer obras de agua y desagüe necesarias para luchar en contra de la anemia. ¿Redes de agua y desagüe solamente para la provincia de Tumbes, para la provincia cercana o para asentamientos humanos? Okay. ¿No? Asentamientos humanos. Pudimos trabajar lo que era la escuela pública, pudimos trabajar en lo que era el sector salud, la cabecera de microred de Pampa Grande la pudimos modernizar en atención. Entonces, me puede decir que la ley orgánica de municipalidades dice claramente, ahí sí, que las municipalidades pueden intervenir en el tema, pero tú no puedes intervenir en construcción de colegios, pero tampoco no puedes intervenir en construcción de casas. A ver. Pero has construido casas en tu periodo. A ver. Eso te dio Castillo a ti recursos para que puedas, a través de los diversos ministerios, te delegaron facultades para que tú puedas construir. Cuando yo llegué a ser alcalde de Tumbes, Reconstrucción con Cambio, no éramos en unidad ejecutora. Y nos convertimos en unidad ejecutora. Logramos hacerlo, logramos calificar. Y los recursos eran atendidos porque hacíamos la gestión respectiva cuando Castillo era presidente. Entre otros presidentes con los que he gobernado. Y a partir de allí yo te tengo que decir que las veces que me senté con él, ejecutivamente quien se benefició fue la región de Tumbes. Y eso hay que decirlo. Hay que decirlo. ¿Cómo que hay que decirlo? Me voy como diputado por la provincia constitucional del Callao. Yo considero de que ahora que te veo haciendo vida política, ya mirando una candidatura en representación de los movimientos regionales del Perú, yo auguro no solo éxito en la candidatura, sino auguro que lideres un sector de ese Congreso de la República mirando al regionalismo, mirando la necesidad que tenemos de hacer un acuerdo programático todos, todos los gobiernos regionales del Perú, para hacerle entender al centralismo limeño, porque veo a varios candidatos a la presidencia de la República diciendo hay un mal sistema de regionalización y por lo tanto tenemos que volver a otro sistema distinto al de la regionalización, que quieren volver al centralismo limeño, lejos, evidentemente, de fortalecerlo. Evidentemente sí hay que ir a unas macro regiones, es necesario y fundamental, pero allí necesitamos entender que las regiones entre nosotros tenemos que hacer acuerdos programáticos que podamos defender las regiones en su conjunto y hacerle entender al Ejecutivo que es hora de atender al Perú profundo, desde Tumbes hasta Tacna. Tenemos que volver a que las regiones sean productivas, en que las regiones se desarrollen, en que los que hemos venido a la capital podamos regresar a nuestras regiones, los jóvenes que vienen aquí a estudiar porque no encuentran la carrera en su región, puedan encontrar esos espacios académicos, esos espacios laborales en nuestras regiones. Hay una tarea ahí muy importante, si bien es cierto, va a ser difícil, pero no imposible en este Congreso. Pero una de las cosas importantes, yo sí me puedo decir que honestamente que uno de los pasos fundamentales de mi tarea aquí es que voy a ser un fiscalizador importante porque lo he demostrado. No es decirte que voy a ser fiscalizador, voy a cumplir con mi etapa de fiscalización, no, sino que sí, fui regidor 2 periodos, he sido contundente con denuncias penales a autoridades que están presas el día de hoy. Seguimos fiscalizando, pero a través de este programa nos hemos convertido en un espacio no solamente de crítica, sino también de encontrar alternativas de solución a los problemas que aquejan a la provincia. Permíteme no solo sugerirte, sino en función a que eres el representante, uno de los representantes de los movimientos regionales del Perú, que espero puedas decir ya en qué línea política vamos, en qué línea política vas. Déjame sugerirte que no solo
que es una tarea importante la de la fiscalización, no solo entremos en ese nivel, entremos en el nivel de importancia que tiene un miembro del Parlamento para gestionar temas que tengan que ver con el desarrollo del terruño al que representas y temas que tengan que ver con la integración del Perú en su conjunto. Y ahí hablamos de gestión, como por ejemplo, a mí me gustaría ver un Parlamento que opine sobre las políticas públicas de fronteras, un Parlamento que opine sobre el manejo del recurso hídrico, sobre el manejo de las cuencas del Perú, un Parlamento que opine sobre una visión distinta de un Perú turístico, que el turismo del Perú, que hoy creo que está entre 3, 4 millones de turistas que ingresan al Perú, estemos pues así como está España, así como está, porque tenemos un recurso turístico que está más allá de las líneas de Nazca, más allá de Machu Picchu. Yo recuerdo que cuando fui alcalde de Tumbes, formé parte de la Asociación de Alcaldes con Destino Turístico, que la presidía el alcalde de Machu Picchu. Y hay pues el Perú, en cada región del Perú, tiene incluido un destino turístico que si a eso le adhieres el destino gastronómico del Perú y los pisos altitudinales que tiene el Perú, nosotros deberíamos no solo ser un país minero, sino fundamentalmente un país turístico y a partir de allí tener una visión distinta para la región. Yo creo que... Entonces esa es la tarea del próximo presidente de la República. Y por eso hay que escuchar la oferta electoral de los nuevos, de los que no deben votar por ellos, ya sabemos cuál es su discurso. Bueno, yo voy a participar en esta contienda electoral, me voy por Juntos por el Perú, voy a ir como candidato al Parlamento, en este caso en calidad de diputado, con el número 2, en representación de la Asociación de Movimientos Regionales. Puedes ponerme esa fotito de la que te decía del presidente, donde está el presidente, el candidato a presidente ya proclamado, candidato a presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez. Puedes ponerme, por favor, y está justamente con las dos vicepresidentas, una hermana de Puno, ¿ya? Y la otra hermana Márquez, que es de Cusco. Mira, donde sea el nivel de participación que vas a tener tú, desde el punto de vista político, vas a ir con un encargo, seguramente de tu línea política, y con un encargo de lo que significa. Ahí vemos justamente, vamos a ir en representación, yo sí. Ya vas a ir con el encargo de la línea política de los movimientos regionales del Perú, de lo que hoy representamos como una opción de contrapeso político para un gobierno nacional. Y de lo que hemos venido luchando en este Congreso, ¿no? O sea, nuestra eliminación, cuando deberíamos, por ejemplo, los movimientos regionales ganadores también deberían tener una partida presupuestaria que les permita darse un sostenimiento político evidentemente, en el tiempo. Evidentemente que ya miramos en qué utilizan los partidos políticos la partida presupuestal que les da el gobierno nacional. ¿Entiendes? Ya han habido informes enormes. Y ahí justamente vemos, bajo el predominio de Pedro Castillo, porque hay que reconocerlo, hoy en día el 50% del país está con Pedro Castillo. Yo considero que tiene una participación muy importante. Considero que después de haber venido de un viaje por el sur del país, la figura de Pedro Castillo se ha repotenciado nuevamente. Considero que está en un penal, más allá de justa o injusta, ilegalmente. Su comportamiento da para un juicio político, pero no para el tipo penal que se le ha sentenciado. Pareciera que se busca moldear el tipo penal para que encaje en una condena, y aquí también tenemos que hablar de un parlamento que lo único que sabe cada vez que tiene un candidato que puede salir es inhabilitarlo. Y ahí hay que estudiar la figura de las inhabilitaciones de este Congreso. O sea, por eso te digo, tiene poderes demasiado grandes frente a la incapacidad que hoy tiene y solo la visión que tienen ellos de permanecer en el poder. Bueno, para poder lograr esto y todos los cambios, yo creo que hoy tengo que decir a mi pueblo del Callao que confíe en mí, como siempre lo han confiado cuando he sido regidor, indudablemente que
no los voy a defraudar. Hay una palabra de trabajo, pero ahí vamos. Roberto Sánchez, presidente. Analí Márquez está yendo como la primera vicepresidenta. Brígida Curo está yendo como segunda vicepresidenta y ella es de Puno, es una dirigente, una mujer luchadora, que han sabido conjugar este trinomio, dos mujeres del interior del país que representan a esa mujer que se levanta a las 3, 4 de la mañana para bregar el campo, para labrar la tierra, para cosechar nuestros cultivos, y no solamente ello, sino también cumplir el rol fundamental de ser madres, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a dos esplendorosas mujeres que van a acompañar en esta plancha presidencial, y nosotros desde aquí ya anunciamos nuestra candidatura al Parlamento como diputado por la provincia constitucional del Callao, y vamos con el número 2. Así es que a trabajar se ha dicho. Bien, señores, nos vamos a una pausa comercial y retornamos para hablar de Tumbes. ¿Qué está pasando en Tumbes? ¿Qué es lo que ha dicho el presidente de compromisos que ha asumido con Tumbes? ¿Las está cumpliendo? Se los contamos en breve. Dijeron que no podíamos y le respondimos en la cancha. Dijeron que no podíamos ponernos el equipo al hombro. Dijeron que no podíamos llegar tan lejos. Y dijeron que no podíamos hacer historia. Esta pinta bien para Perú. Pero la hicimos y ahora es tiempo de contar una nueva historia. Y como las mejores historias y partidos, no la jugamos solos. Y estamos llegando a donde comenzará todo. Esta historia se juega en equipo y se ganará por goleada. Atrévete a crear tu historia. Vitel, tecnología para todos. Tusami cambió las reglas. Ahora es mucho más fácil ganar. Y Sammy lo sabe. Tusami Flash pone la suerte a tu ritmo. Cada 15 minutos, 20.000 soles pueden ser tuyos. Tusami Diario no cambió su ritmo, pero sí tus chances. Ahora es 100 de veces más fácil ganar. Y Tusami Millonario eleva el juego. Con 2 sorteos por semana, es 20 veces más fácil ser millonario. 4 juegos, más chances. Juega desde un sol 50. Tusami, la lotería para todos. Bien, señores, hace pocos días estuvo el presidente Gerí en Tumbes e hizo varios anuncios. Vamos a pasarles un poquito, un videito corto, antes de hablar con Jimmy, candidato a gobernador por la región Tumbes. Vamos a ver el video y luego comentamos con Jimmy si lo ha cumplido o no lo ha cumplido y si va a cumplir o no algunos temas más. Veamos el video. El presidente de la República anuncia algunas futuras acciones para nuestra región de Tumbes. La situación real de nuestras fronteras, lo descuidadas que están, que han sido abandonadas sistemáticamente a lo largo de los últimos gobiernos, y hoy tenemos que poner un alto. Por ejemplo, conversar con las autoridades locales y también con la sociedad civil, resulta fundamental que ahora, con el tema migratorio irregular que se avecina o posiblemente se avecinaría, tenemos que tomar medidas distintas. En el Congreso de la República hay una iniciativa que está pendiente de ser analizada en la Comisión de Constitución, por el cual se modifica la Constitución del Perú y se encarga el resguardo de las fronteras, ya no a la policía, sino a las Fuerzas Armadas. Nosotros como Ejecutivo vamos a solicitar que el Congreso priorice el debate en la Comisión de Constitución. 1. Segundo, además de declarar en emergencia las fronteras, como ya lo hemos hecho acá en Tacna y las demás zonas fronterizas, en complemento a ello, resulta fundamental también modificar la Constitución, y hay dos o tres iniciativas que están en la Comisión de Constitución también, una de las cuales soy autor, o era autor, que dice que hay que eliminar la restricción de la inversión hasta 50 kilómetros en frontera. Es una de las formas como podemos contribuir al desarrollo, a que inversionistas extranjeros puedan invertir en menos de 50 kilómetros. Eso es fundamental para contribuir al desarrollo económico, dinamizar las inversiones y generar fuentes de trabajo. Entonces,
Dentro de las dos primeras acciones que vamos a tomar a raíz de la visita el día de hoy es solicitar a la Comisión de Constitución que vea el tema de que sean las Fuerzas Armadas las que resguarden las fronteras, que la policía se encargue de labores internas y que solicitemos también a la misma comisión de que se elimine la restricción de los 50 kilómetros de inversión extranjera en zona de frontera. Esas dos medidas van a ser en conjunto. Tú has participado, no es un tema de que, ya lo habló el presidente y hoy te estás colgando de la pierna del presidente para decir, yo lo dije, ¿no? O sea, sino que tú has venido trabajando el tema de las fronteras. Hemos sido testigos cuando nos hemos reunido con el expresidente del Congreso, Salguana, a quien también le dijiste, y también Salguana te dijo, tengo proyecto también que está ahí pidiendo la reducción del kilometraje. Entonces, esto no es del presidente. Este es un tema que Jimmy, como político, lo ha venido hablando hace mucho tiempo en el tema de Tumbes. ¿Cuánto tiempo aproximadamente vienes hablando de este tema? Exactamente 8 años. 8 años. 8 años. Todavía yo no era alcalde de Tumbes, pero era uno de los políticos de la región. Y ojo, que no solo hablamos de la región de Tumbes, sino hablamos de la modificatoria del artículo 71 de la Constitución para todas las regiones que tienen frontera, pero especialmente la de Tumbes, y te voy a decir las cosas por qué son especialmente. Y una serie de políticos, representantes de Tumbes, han pasado por el Congreso. Nosotros también hemos tenido presidente del Congreso tumbesino y hemos tenido presidente de la República tumbesino, y ningún político que represente a Tumbes, porque tenemos el actual congresista por Tumbes de Fuerza Popular, que no es de Tumbes, pero nadie ha logrado entender la necesidad que tiene Tumbes de la modificatoria del artículo 71 que no permite la inversión extranjera en línea de frontera que pueda dinamizar la economía tumbesina y poder generar el desarrollo que Tumbes puede darle a los tumbesinos y al país. Hoy tenemos 50 kilómetros de miseria. Después de la línea de frontera, que está en el distrito de Aguas Verdes, hacia adentro 50 kilómetros, ya estamos en Punta Sal, ya estamos terminando la región. Estamos prácticamente enclavados en esos 50 kilómetros de frontera. Y esto lo hemos venido luchando, yo lo he venido trabajando desde cuando Jorge del Castillo estaba en la Comisión de Constitución y yo no era alcalde de Tumbes. Y a ti te consta que en la lucha que hemos tenido en el Congreso de la República para la permanencia de los movimientos regionales, cuando nos entrevistamos con el expresidente del Congreso, el señor Salguana, allí se habló del proyecto de ley que presentó Salguana, que iba con esta intención, y es uno de los 8 proyectos de ley. El mismo presidente, el mismo encargado de la presidencia actualmente, el señor Gedí, también ha presentado un proyecto de ley. O sea, él conoce de la necesidad, y por eso es que cuando lo escuché anunciar en Tumbes de que iba a lograrse que en esta legislatura que estaba por terminar, hacer las gestiones respectivas para que se apruebe la modificatoria del artículo 71 y se libere a Tumbes de esos 50 kilómetros y a las demás regiones del Perú, para mí fue una noticia sorprendente e importante para la región, y por eso es que presenté una carta para ayudar en ese sentido. Tienes la carta, por favor, pon la carta, porque hay que mostrar que hay un documento, claro, hay un documento presentado antes de que concluya la legislatura. El 2 de diciembre, que todavía no estaba. Antes de que concluya la legislatura, para ir en esa línea. Porque él se había comprometido en presentar justamente en esa legislatura la primera entrada. No presentar, sino activar lo que ya hay en la Comisión de Constitución. Pero ya terminó la legislatura y eso no ha pasado. O sea, una mentira para Tumbes, una mesida para Tumbes. Una mesida más lo que nos viene sucediendo a los tumbesinos. Y es lamentable que el presidente de la República, que no solo es el presidente encargado, sino es autor de una iniciativa que tiene ese objetivo, que ha sido presidente del Congreso y sabe cuál es el mecanismo que se usa en el Congreso. Y si sabiendo ese mecanismo le promete a Tumbes que en esta legislatura antes lo va a poner, lo va a poner, tiene una mentira. Y no lo hace,
Entonces le digo... ¿Podrías estar hablando de declararlo persona no grata para Tumbes? No, lo que yo podría estar hablando es que está incumpliendo promesas que él mismo hace. Allí tú miras que él declara a la prensa tumbesina y prensa nacional sin ningún miramiento, como que si los tumbesinos no tuviéramos capacidad de analizar y de saber si es posible o no. Es que en Tumbes, más allá de Jimmy Silva, no hay clase política, no hay nadie que reclame, no hay nadie que levante la voz, no hay nadie que grite. Entonces él dice... Lo que pasa es que sí es cierto en ese sentido de que la clase política no reclame este tipo de temas. ¿Por qué está adormecida la gente? No hay personas que estén en la idea clara, los candidatos que hoy van a la región, por ejemplo, la idea clara de lo que significaría la modificatoria del artículo 71, la idea clara de lo que significaría la activación de CETICOS en Tumbes, la idea clara de porque no les interesa lo que significaría... O una zona franca, de repente, por eso te digo, ponerlo ahí, o sea, lo que les significa Tumbes en este momento, por ejemplo, en este encuentro presidencial que va a ser... Pero a ver, va a haber un encuentro presidencial. Vamos a ver la notita rapidísimo, nomás ese video para que Jimmy nos explique. Hay una segunda actividad que el presidente va a hacer en Tumbes este 12 de diciembre. En Quito. En Quito, ¿no es cierto? Hay el encuentro binacional, no solamente de los presidentes, sino también de los gabinetes. No sé si van a invitar a los alcaldes, no sé si se va a repetir la hazaña desarrollada por Castillo. Vamos a verlo. ¿Tienes el video, por favor? Va. Agenda en común que es la lucha contra la delincuencia entre los países, entre todos. La delincuencia transnacional, como se le dice, es uno de los puntos que ya hemos abordado ahora que hemos estado en Locumba. Abordamos ese tema porque tuvimos una conversación telefónica con él anticipando lo que va a ser el día 12 y que gracias al Congreso me va a permitir poder viajar porque es una agenda binacional en el cual represento al Estado. Porque muchas voces críticas había escuchado. Sin lugar a dudas, un tema que es para nosotros hoy sumamente importante es el tema de cómo en forma conjunta podemos combatir el crimen transnacional. Es uno de los puntos principales, más no es el único. Hay agendas también que están pendientes de la contaminación del río, tenemos el proyecto Puyango, que tenemos varios temas en común, pero para el Perú, para nuestro país, uno de los temas principales es cómo luchar en forma conjunta contra la delincuencia transnacional que pasó a otro principio. Perdón, ha mencionado dos temas, no sé si es que el presidente conoce de ello o es que está todavía en pañales. Tu experiencia en Puyango, lo que viene hablando, lo que habla de... Es el encuentro número 16 de presidentes. Y la contaminación del río Tumbes se ha agudizado. Está haciendo... Y se habla desde el primer encuentro. Está haciendo metástasis en este momento. Hemos dejado de ser una región exportadora de banano, del mejor cacao del mundo. Nos han quitado porque justamente... Y eso es por decir lo menos que le hace tanto daño a Tumbes. Estamos hablando de seres humanos que hoy tienen metales pesados en el organismo, niños que hoy padecen de los cánceres, las mujeres. Entonces, esto es un tema que tiene que ver con la implementación de acciones binacionales para lo que es, primero, el cese de la contaminación y de ahí hablar de remediación o descontaminación del río Tumbes. Y ese es un tema que le estamos presentando una carta, el día de hoy le hemos presentado, para establecer qué se ha hecho hasta ahora en esos 16 encuentros con el que se va a llevar a cabo. Y con el tema del proyecto Puyango Tumbes. El proyecto Puyango Tumbes tiene 54 años. 27 de septiembre de 1971 se celebró el convenio y hay que definir binacionalmente la ejecución de ese proyecto. Nosotros los tumbesinos necesitamos entender y comprender que la clase política nacional no solo se va a tomar la foto, no solo va a Quito a darse un saludo de manos, sino que se puede hablar por los tumbesinos. Y hablar por los tumbesinos, sino que basta ya, en el argot criollo y popular, basta ya de tanta mesida, ¿no? Allí, señor presidente, hay que hablar de lo que usted ha dicho, la delincuencia transnacional. En la carta le estamos dando algunas propuestas. Hablar de lo que significa la implementación de la ampliación de la zona de libre tránsito desde Machala hasta Piura, Máncora. Eso significa dinamizar una economía y pensar en un concepto país desde el territorio.
desde lo que significan las regiones de frontera del Perú, no solo únicamente Tumbes, sino desde el territorio de las regiones con frontera del Perú. Es hora de exigirle, más allá de poses, de remangada de camisa en la foto, o de que si alguien me parece bello o hermoso, o de lo que significa salir y estar de reunión en reunión, de que concretamente podamos ir a las dos tareas que usted debía tener. La primera, detener los niveles de inseguridad ciudadana. La segunda, llevarnos a lo que significa un proceso electoral con niveles de seguridad y con niveles de transparencia. Pero ya que usted, en su condición de presidente encargado de la presidencia de la República, del Congreso, está tocando otros temas, tóquelos sensatamente y déle resultados al país. Con responsabilidad, porque no se puede jugar con un conjunto de ciudadanos, y en este caso de la región Tumbes, que están expectantes ante esta necesidad. Y estamos para colaborar con los equipos técnicos. Si no conocen sus equipos de ministros la realidad, ¿y qué se ha hecho? En Tumbes tenemos equipos técnicos para podernos sentar 5 minutos antes de que se vaya. Y poder desarrollar todo un conjunto de temas. Señor Gerí, presidente de la República, le está hablando Jimmy Silva, exalcalde de Tumbes, que ha tenido una participación como autoridad, que ha sabido conseguir vacunas en los momentos más críticos de la pandemia. Una persona que ha liderado una organización de municipalidades compartidas, que sí creo que está en la capacidad de poder sentarse, escuchar, porque no solamente sus sabios amigos, hoy asesores, son los únicos que conocen la realidad. Siempre hay que consultar a alguien del pueblo, a alguien de la región. Y ahí tiene a este equipo técnico que sí le puede dar al menos algo de conocimiento para que usted pueda hacer una muy buena presentación en Quito. Y lo más importante, que le deje ya estructurado un camino, acuerdos concretos, con fechas, con plazos, para que se pueda decir, por fin, vamos a hacer algo en favor de la región Tumbes. Definir tareas y roles binacionales para buscar el cese de la contaminación y posterior remediación del río Tumbes, y hablar de lo que significa la ejecución del proyecto Puyango-Tumbes, que tiene 54 años esperando, y a partir de ahí empezar a pensar en la ampliación de la zona de libre tránsito y el manejo de lo que significa una frontera segura, sin delincuencia. Así como trabajamos desde los movimientos regionales en el Congreso, podemos trabajar desde las regiones para el bienestar de todos nuestros coterráneos. Jimmy, tienes 30 segundos, tus palabras finales para los hermanos de Tumbes que te están escuchando en estos momentos. ¿Qué le tienes que decir a los hermanos de Tumbes y qué le pides concretamente al presidente de la República? No podemos perder la esperanza. Tenemos que seguir trabajando en conjunto y en equipo. Los tumbesinos merecemos un destino distinto. Cuando tuve la oportunidad de dirigir la provincia, trabajé enormemente y a partir de ahí se debió continuar avanzando. Estamos detenidos en inversión y en desarrollo. Hoy, con el encuentro presidencial, es hora de decirle al señor presidente del Congreso, encargado de la presidencia de la República, señor Gerí, a Tumbes se le trata con respeto. Si le prometes, le cumples. Muy bien, fueron las palabras de Jimmy Silva, precandidato al gobierno regional de Tumbes, por su símbolo ya conocido, ¿no es cierto? La llave, no sé si la trae la llave, pero él siempre anda con su llave, que es lo que abre todas las puertas para lograr el desarrollo de Tumbes. Ya lo logró en una primera etapa. Logró abrir las puertas del Ejecutivo a través de Pedro Castillo y se desarrollaron obras importantes en la región Tumbes. Yo creo que a partir de acá le queda un camino importante y con esa llave no solamente de abrir los corazones de la población de Tumbes, sino también lo que está haciendo el día de hoy, caminar, coordinar, gestionar proyectos en favor de la región Tumbes. Éxitos, Jimmy, en este camino y nos vamos. Ya el tiempo es oro. Así que, señores, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Nos vemos.